Jennie es tan mala idol. Jennie Kim, integrante de Blackpink, sin duda es una de las estrellas de K-pop más importantes en el grupo femenino más grande. Por ende, también es una de las más odiadas, criticadas por el público en general, acusándola de ser demasiado floja, poco humilde, metiéndose con su físico y su privacidad, denigrando su trabajo, asociando todo lo que ha conseguido a hombres, por sus relaciones no confirmadas, las confirmadas y los rumores. Jennie a lo largo de su carrera ha tenido bastante difícil la percepción que algunos fanáticos de K-pop tienen de ella. Jennie es el tipo de idol que si comete cualquier mínimo detalle mal, una mueca, un movimiento mal ejecutado o una palabra, será comida por el internet. La acusan de ser floja. Jennie, cuando inició con Blackpink, podíamos ver un gran poder en el escenario y a la hora de bailar, con gran energía. A lo largo de los años, para muchos, el rendimiento de Jennie fue decayendo, acusándola de floja, que no ama lo que hace, ya que en comparación de cuando está de fiesta, parece estar al 100 y ni hablar que la acusan de ser muy enfermiza. Bueno, esto puede tener una respuesta. Primero, Jennie ya no es una adolescente, el crecimiento es imparable, por ende la energía que uno puede tener ya no será la misma, y menos con el estilo de vida que los idols suelen tener, en donde viajan mucho, dietas extremas y largas jornadas laborales de grabación, sesiones de fotos y todo lo que conlleva ser un idol. Por consecuencia, el cuerpo no va a tener la misma energía de cuando tenías 20 años. Eso no significa que no disfrutes y ames lo que haces, solo es parte del crecimiento. No puedes comparar una fiesta con dar un concierto, esto ni siquiera tiene sentido. Cuando Jennie está de fiesta solo es para disfrutar, no tiene que hacer una coreografía o cantar al mismo tiempo, por ende se ve más relajada, y esto, repito, no significa nada, así que este argumento es solo algo tan rebuscado y sin sentido. Por otra parte, no se les olvide que Jennie sí tiene una enfermedad llamada cinetosis, la cual causa mareos, dolores de cabeza, fatiga y malestar. Esto hace que Jennie se maree por el movimiento, en este caso de una coreografía, por lo que es muy cansado para ella, pero siempre da lo mejor de sí. Ella trata su enfermedad con pastillas, así que tiene un poco de empatía y consideración cuando quieras usar comentarios ofensivos hacia su persona cuando baila. Su vida privada. Jennie ha tenido que enfrentar que la prensa coreana se meta en su vida privada, en este caso romántica. Eso hace que muchas personas se sientan con el derecho de opinar y acusarla de ser una puta por estar con muchos hombres. Literal, solo una relación confirmada con Kai, rumores con V, G-Dragon y hasta el mismo Teddy, productor de Blackpink. Estos dos últimos, en especial G-Dragon, teniendo como pruebas la supuesta relación, son especulaciones y fotos sin sentido, pero la gente lo afirma que sí andan o que anduvieron. Decirle puta a una mujer solo por una relación la cual sí fue confirmada es tan estúpido, y si hubieran dado con los cuatro no la hace una zorra, es parte de la vida. Jennie tiene casi 30 años, ¿qué esperaban? ¿Que solo estuviera con una persona toda su vida o qué? Solo niños de 12 años pueden creer esto. Pero en donde más estuvo recibiendo hate fue con la supuesta relación con V de BTS, y que muchas personas con un tornillo mal acomodado en su cabeza no quieren ni pueden aceptar que su favorito esté con ella, porque por una extraña razón él es mucha cosa para ella, por Dios. También recordemos cómo la atacaron por salir en The Idol, una producción del cantante The Weeknd, en la cual la mujer era bastante denigrada por el proyecto, acusando a Jennie de falso feminismo cuando ella nunca se ha proclamado así, y sin mencionar que el proyecto cambió drásticamente cuando The Weeknd decidió tomar el mando del guión, y eso ya no es culpa de Jennie. Se les olvida que hay un contrato firmado antes de comenzar una filmación, así que los cambios que sufrió el guión y el rumbo de la serie no fueron culpa de Jennie. Su forma de ser. Sin duda, Jennie es una idol no tan típica, al igual que Lisa. Jennie suele romper los estereotipos de los fans y se asustan por cada paso que da que no esté de acuerdo a lo que se supone que una idol debe de ser. Por ende, cuando Jennie llega a responder algo, muchos se espantan y la acusan de engreída y odiosa, olvidando por completo que los idols no son robots y tienen días buenos y malos y no dejan de ser personas. I can't wait. Yeah. Okay. Su cuerpo. Jennie ha sufrido demasiado acoso y odio por parte de las personas que creen que está bien criticar el físico de los demás, cuando mayormente los que hacen este tipo de contenido o comentarios te metes a sus perfiles y no tienen el valor de tener una foto real de ellos. Esos son tamaños. Odiar tu físico y criticar el físico de los demás. Por favor, busca un psicólogo. Literal, hay páginas en las redes sociales comparando el cuerpo de Jennie con todas las idols, diciendo que no tiene esto y que parece esto y aquello, denigrando por completo el cuerpo de una mujer la cual no te ha hecho absolutamente nada, porque para tu mala suerte no te conoce. Digo mala suerte porque es triste tener cuentas para generar odio. ¿Qué esperas? ¿Aprobación? ¿Que Jennie te preste atención? Primero aprueba tu cuerpo y tu cara. ¿Quién te dijo que eres crítico o que eres Dios para decidir por las personas que es bello y que no? ¿Qué es ser una zorra? ¿Y qué es ser una buena persona?
Jenny literalmente su único pecado es estar realizando sus sueños. ¿Por qué no te pones a buscar los tuyos? Y con el fervor que le dedicas al odio, dedícatelo a construir tu vida. Verás que el cielo se despejará y no habrá tiempo para odiar personas que no le importan tu existencia. Si a ti no te importa tu existencia, créeme que a los demás tampoco. El enemigo que vemos en los demás suele encontrarse originalmente en nuestro interior. Palabras dichas por el psicólogo alemán Arnold Grün. Entonces, procura arreglar tus fallas y ver en tu interior. Recuerda que los idols son seres humanos como nosotros, con días buenos y malos, con errores y con aciertos. No son perfectos, aunque para muchos lo parezcan. Jenny es una persona más, con la única diferencia que por más que la odies y busques cosas malas, hay personas encantadas con su sonrisa y su música, que les ayuda a salir adelante. Porque sí, la música hace magia. Así que Jenny no es mala idol, es solo una persona existiendo.